Bienvenidos, queridas y queridos estudiantes, a una nueva clase del Preuniversitario Virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. En esta clase número 21 hablaremos del texto dramático. Objetivo de la clase: conocer las características del texto dramático y resolver ejercicios de comprensión lectora tipo PDT. Como hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto distintos tipos de texto. Hemos pasado por el texto expositivo, por el texto argumentativo, el discurso público y las últimas semanas hemos revisado el texto narrativo. En la clase del día de hoy veremos un texto muy poco usado en la prueba, que es el texto dramático. Entre las características de este texto dramático son principalmente dos. Es un texto que se centra en un diálogo entre los distintos personajes del texto y además es un texto que representa un conflicto de la vida cotidiana. Al igual que los textos narrativos, dentro de estos textos dramáticos tenemos que identificar tipos de preguntas, como preguntas de inferencia, preguntas de habilidades textuales y preguntas de vocabulario que se responden de la misma forma en cualquier tipo de texto. En esta clase revisaremos dos preguntas relacionadas solamente con el texto dramático. Apliquemos. Tenemos el siguiente texto, que es un texto de la obra dramática La cantante calva de Eugenie Ionesco. Dentro del texto tenemos marcada la palabra lánguida, es decir, tenemos el vocabulario antiguo sin explicación. Vamos entonces primero que todo con el contexto. Recuerden que siempre que tenemos estas preguntas de vocabulario tenemos que centrarnos en el contexto. Prácticamente el punto a punto o el párrafo en donde se enuncia la palabra. El señor y la señora Martin se sientan el uno frente al otro sin hablarse. Se sonríen con timidez. El diálogo que sigue debe ser dicho con voz lánguida, monótona, un poco cantante, nada matizada. Vamos con el descarte. Las primeras alternativas que vamos a eliminar son aquellas que son sinónimos entre sí. En este caso tenemos que descartar la alternativa floja con la alternativa débil, ya que ambas hacen relación a algo con poca resistencia o resistencia inuficiente. Ambas se relacionan con algo con poca resistencia o resistencia insuficiente. La palabra delgada no se relaciona con el contexto, ya que delgada estaría atribuida a una característica física. Y estamos hablando en este texto de la voz del personaje. Frágil tampoco se relaciona con el contexto, ya que algo frágil también se relacionaría con un objeto, y dentro del texto estamos hablando de un tipo de voz. Ya que estamos hablando de una voz lánguida, podemos atribuirla y reemplazarla por una voz débil, es decir, una voz que se escucha con un tono reducido y se da de forma pausada. Luego tenemos otra palabra de vocabulario antiguo, que es la palabra originaria. Vamos con la lectura del contexto. Señora Martin, es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no recuerdo muy bien. Señor, ¿no podría afirmar si lo he visto allí o no? Vamos con el descarte. Las alternativas a descartar son la alternativa residente y la alternativa habitante, ya que serían sinónimos entre sí, que hacen referencia a un lugar en donde vive una persona. La palabra ciudadana no se relaciona con el contexto, ya que una persona ciudadana no es más que una persona que reside en un lugar, sino una persona que tiene un permiso indefinido para quedarse. Por ejemplo, un chileno tiene un permiso indefinido para quedarse en Chile.
Una persona extranjera tiene que ir a revalidar constantemente sus papeles hasta que tenga la residencia permanente, en este caso sería la ciudadanía. La otra palabra a descartar dentro del contexto es la palabra autóctona. Cuando estamos hablando de una persona autóctona, estamos hablando prácticamente de una persona nativa de un lugar. En este caso podríamos hablar de nuestros pueblos originarios, que son nativos, ¿no es cierto?, de Chile antes de la conquista. La alternativa correcta es la palabra oriunda, que quiere decir que una persona proviene de un lugar. En este caso, la mayoría de nosotros seríamos oriundos de San Pedro, que son personas que habitamos la comuna y venimos de ella prácticamente desde el nacimiento. La siguiente pregunta señala ¿cuál es el conflicto humano que se plantea en el diálogo anterior? Cuando en los textos dramáticos nos preguntan por el conflicto humano, siempre tenemos que pensar que nos están preguntando por el tema del texto. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos que descartar? El desamor, la soledad, la separación y el desencuentro. Cuando estamos hablando del desamor, estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, que han terminado una relación amorosa y ya no tienen ningún contacto del tipo físico y del tipo emocional. Y dentro del texto se señala que es el señor y la señora Martin, es decir, aún están casados. La siguiente alternativa a descartar es la palabra soledad, ya que el texto señala que ambos son esposos y viven juntos. Al igual que la alternativa A, que era el desamor, tenemos que descartar la palabra separación, ya que el texto señala que aún son esposos. Y la alternativa D también tenemos que descartarla, ya que habla de un desencuentro. Cuando estamos hablando de un desencuentro, estamos hablando de un inconveniente, o es decir, una pelea entre la pareja. ¿Y por qué el tema del texto, es decir, el conflicto humano, es la incomunicación? Ya que la señora y el señor Martin, a pesar de estar casados, no sabían de qué parte venían ellos originarios, es decir, de qué parte habían nacido. Entonces, claramente tenemos un problema de incomunicación en la pareja. La siguiente pregunta a analizar es ¿qué rol cumple el discurso acotacional en el texto anterior? Esta pregunta ha sido, ¿no es cierto?, señalada en las últimas PSU que han aparecido el texto dramático. Y esta pregunta, para responderla, tenemos que tener claro que es una pregunta de materia. Tenemos que definir entonces qué es el discurso acotacional. Y son indicaciones que hace el autor, es decir, el escritor del texto, acerca del momento en que esta obra se represente. Principalmente, chiquillos, nos estamos refiriendo a acciones que debe realizar el personaje dentro de la obra dramática. Levantarse, pararse, moverse hacia la derecha, moverse hacia la izquierda, tomar algún objeto. Eso es el discurso acotacional. Por ningún lado el discurso acotacional son pensamientos o sentimientos de los personajes, ya que los pensamientos y sentimientos de los personajes los encontramos en los textos narrativos. Y aquí estamos hablando de textos dramáticos, en donde los personajes no se dice cómo se siente dentro del discurso acotacional, sino que los dicen dentro del diálogo propiamente tal, ya que no tenemos un narrador. Entonces, recordar que el discurso acotacional se centra simplemente a acciones que desarrolla el personaje y esta información la vamos a encontrar siempre dentro de los paréntesis del texto. En este caso, la alternativa correcta, ya que estamos hablando de acciones que deben desarrollarse, ya que estamos hablando de acciones que deben desarrollar los personajes, sería la alternativa A, que especifica cómo deben actuar en el escenario los actores. Esto ha sido todo en la clase del día de hoy relacionada con el texto dramático. Espero que hayas entendido todo lo que señalamos en esta clase, identificado las preguntas del conflicto humano relacionadas con el tema del texto
y las preguntas del discurso acotacional, que en este caso serían preguntas de contenido. Espero que hayas entendido muy bien las preguntas relacionadas con el texto dramático que se relacionan con el conflicto humano y con las preguntas del discurso acotacional que serían preguntas de contenido. Te esperamos, junto a la profesora Nardi, los días jueves, viernes y sábado correspondientes para que podamos revisar esta guía que está disponible en el link debajo de este video y también en el Classroom. Que esté muy bien.